Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Seguimos en el Parlamento, es el momento de Nueva Canarias, bloque canarista, que también forma parte habitualmente de nuestros contenidos y también escuchamos su mirada sobre este Gobierno de Canarias en la defensa, muchas veces de Fuerteventura, hay que reconocerlo de forma unánime, con el respaldo del partido a nivel regional. Está con nosotros la diputada majorera, Natalia Santana. Bienvenida, Natalia. Buenas tardes, Nuria. Gracias por acompañarnos también. Y el diputado Luis Campos, que, bueno, pues ya lo conocen perfectamente porque muchas veces le molestamos y le llamamos por teléfono casi sin preaviso para que dé alguna que otra opinión. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos haciendo balance de la legislatura. Hemos visto que Canarias se somete a grandes dificultades. La vivienda es una de ellas, el suministro del agua, el tema energético, son temas que estamos hablando ampliamente, el futuro de nuestra gente joven también, si le estamos ofreciendo unos puestos de trabajo acordes a lo que estamos proporcionándole en las universidades, ¿no? Y al desembolso que hacen las familias. ¿Cuál sería su resumen en general de cómo ha transcurrido este primer año? Bueno, ha sido un primer año, yo creo que como siempre en Canarias, hablar de momentos plácidos en nuestra tierra es difícil. Primero porque tenemos unos problemas estructurales, históricos, difíciles de ir acompasándolos a la realidad y todo esto luego sobrevenido con distintas cuestiones. El reto demográfico en nuestra tierra, unos crecimientos muy por encima de lo que nosotros entendemos que deben ser crecimientos racionales para poder, desde las instituciones e incluso como sociedad, ir adaptando nuestros servicios, nuestras infraestructuras, las necesidades que esa nueva población demanda para no perder calidad de vida a quienes ya vivimos aquí y poder darle esa misma calidad de vida a quienes llegan, ¿no? Fuerteventura creo que es un claro ejemplo. Fuerteventura y Lanzarote casi han multiplicado por 3 su población en los últimos 25 años y de ahí vienen, más allá de que luego podamos criticar la gestión política de quienes han estado al frente de Canarias o de alguna de estas islas, que evidentemente tendrán algo de responsabilidad también, pero es cierto que es difícil ser capaz, con un crecimiento tan importante, pues de adecuar todas las infraestructuras. Y hablo desde lo sanitario, lo educativo, carreteras o, por ejemplo, la tensión enorme que hay ahora en suministros esenciales y básicos como es la electricidad o el agua, en algunas islas como Fuerteventura, que ya sabemos que está para algunas personas siendo también casi un derecho quebrado. Ese crecimiento poblacional, por ejemplo, está teniendo una incidencia en algo de lo que acabas de plantear, en un derecho absoluto para el conjunto de la ciudadanía, que forma parte de las competencias exclusivas de Canarias en su Estatuto de Autonomía, pero que es otro de los derechos quebrados de nuestra población. Hablo del acceso a una vivienda y además de manera digna y asequible. La cuestión es que ya lo de digna y asequible en algunos casos empieza a ser casi hasta secundario. Lo importante es poder acceder a una vivienda, porque es que hasta eso se está convirtiendo casi en imposible. Es cierto que esto es una cuestión casi generalizada en toda Canarias, pero más agravada en aquellos lugares donde ese incremento poblacional, pues obviamente cuando llega la gente lo que necesita, primero que nada, es un techo. Sí. Y a partir de ahí, si eso lo combinamos pues con fenómenos como el del alquiler vacacional, la falta de vivienda pública durante más de una década, etcétera, pues se ha ido acentuando. Un crecimiento poblacional muy por encima de las posibilidades, pues tensiona servicios públicos, como decía antes, el de la educación, el de la sanidad o el de las políticas sociales, pero también el no disminuir, como nos gustaría, las cifras de desempleo que tenemos en Canarias, que se convierten en estructurales. Y vuelvo y reitero, algo de responsabilidad tendrán quienes gobiernan. Pero es verdad que aunque tú crees 20.000 puestos de trabajo, si la población crece en 25.000, pues seguimos generando también esa cuestión. Con todo esto que estoy planteando, no digo que la cuestión demográfica sea el único problema, pero vemos que es un problema de una transversalidad importante que termina afectando, ¿no?, de múltiples formas. La sensación que tiene la gente de el momento quizás de la economía que está yendo como una tralla, el turismo como nunca antes y sin embargo no solo no se traslada al bienestar social, sino que mucha gente tiene la sensación de que vive peor que antes. Ni le cuento quienes trabajan en el sector. Natalia, precisamente una de las luchas que más ha traído a este Parlamento ha sido la situación laboral de las Kellys, no solamente la económica, sino de sus condiciones de trabajo.
A todo esto, bueno, pues la crisis migratoria que también en este momento Canarias tiene, la crisis climática que por supuesto nos está afectando, el cambio climático nos está afectando en muchísimas cuestiones, en definitiva, muchos temas que hay sobre la mesa y que a lo largo de este año nosotros lo que sí, en el balance que haremos probablemente a lo largo de esta semana, haremos una rueda de prensa para hacer un balance de nuestro trabajo en el Parlamento, pero también para evaluar el trabajo de este Gobierno de las derechas en Canarias, y consideramos que no ha sido capaz de afrontar con éxito hasta el momento ni uno solo de esos retos, a pesar de que ha tenido un Parlamento y en este caso además grupos parlamentarios, como es el caso de Nueva Canarias, que aun estando en la oposición hemos tendido la mano en multitud de aspectos. Hablo, por supuesto, de la cuestión migratoria desde el primer momento, pero hemos tenido que ser algunos grupos que están en la oposición los que lideremos, por ejemplo, temas que afectan a la isla de Fuerteventura, como el de las tierras raras, a través de Natalia, y a partir de ahí seguir aglutinando a distintos grupos políticos, algunos incluso dentro del Gobierno, teniendo que abrirse hueco para expresar ese rechazo. Bueno, efectivamente las tierras raras en el caso de Nueva Canarias fue quien puso sobre la mesa esta necesidad de este debate, por lo menos de que se debatiera, que se hablara, que se discutiera en el conjunto de Canarias, pero ¿en qué ha quedado el asunto de las tierras raras? Porque los vecinos han dicho, bueno, vamos a dar una pequeña tregua al verano, vamos a ocuparnos también de sus propios quehaceres, de sus negocios, de su actividad, porque hay vecinos que han dejado su vida por recabar firmas, por traerlas al Parlamento, por implicar a otros colectivos, etcétera, y hay un momento en el que uno tiene que enfrentarse también a su propia vida, ¿no?, a sus propias obligaciones. Pero en septiembre van a volver a preguntar en qué estado se encuentra esa petición, porque hoy nos confirmaban desde el Cabildo, concretamente su vicepresidente, Blas Acosta, que la empresa en ningún modo ha desistido oficialmente de querer prospectar en Fuerteventura. Natalia. Todo lo contrario, ha reiterado la intención de aterrizar en Fuerteventura con toda la maquinaria necesaria para la extracción de esas tierras raras. Nosotros tenemos registrada una pregunta que llevaremos a la comisión en el mes de septiembre para ver en qué estado está. La respuesta de este Gobierno ha sido bastante ambigua. No ha habido un no determinante y claro. El señor Clavijo hace algunas sesiones plenarias decía que que ellos serían los que decidirían cómo, cuándo y qué se haría con respecto a las tierras raras, por lo que todo indica que esto va a tener el mismo destino que la Tejita, que la Cuna del Alma, que todos los atentados que se prevén llevar a cabo desde este Gobierno, que es seguir adelante. Es cierto que quien marcó la hoja de ruta, y eso hay que reconocérselo, fue la ciudadanía majorera, ese grupo de vecinos que se manifestaba y que salía a la calle, como tú dices, Nuria, a mover esta iniciativa ciudadana de recogida de firmas y de decir con una voz clara y alta que no a la extracción de las tierras raras. Nosotros lo trajimos al Parlamento en formato de proposición no de ley. Es cierto que salió adelante por unanimidad y con algunas modificaciones y enmiendas, pero de la voluntad que se firmó en ese momento a la que va a haber en unos próximos meses, pues yo creo que va a haber un abismo, aunque nosotros vamos a seguir, te digo, desde septiembre preguntaremos por ese tema, a ver qué nos contesta el Gobierno, si nos contestan de manera clara, porque el señor Manolo Domínguez dice que lo que diga la ley y el señor Clavijo que lo decidirán ellos, que se sienten, que se pongan de acuerdo, que este es el Gobierno de las contradicciones y que tengan en cuenta la opinión de la ciudadanía majorera, que es no a la extracción de las tierras raras. Luis, no sé si quiere apuntar algo sobre este tema. No, yo me quedo con lo último, es decir, al final estamos ante un Gobierno que desgraciadamente no gobierna. Una de las principales cuestiones que debe hacer un Gobierno es gobernar para la mayoría social, no para las minorías, que de hecho, a mí siempre me gusta recordar, fue la primera medida que este Gobierno de las derechas tomó cuando llegó. Ahora que estamos en ese primer año de Gobierno, la primera medida, además a través de un decreto ley, para aprobar los decretos ley la gente tiene que saber que se tiene que justificar que es extraordinario y urgente aquello que va a legislar, si no, no puedes aplicar un decreto ley. ¿Sabe cuál fue la primera medida? Bajar el impuesto de sucesiones y donaciones a los que heredaban más de 1.200.000 euros, ¿no? Como sabe, la mayoría de Canarias, y bueno, pues evidencia claramente cuál es su tendencia. Aquí lo vemos.
el caso de las tierras raras. Estaba yo en la comisión donde Natalia planteaba una pregunta al vicepresidente del Gobierno, Manolo Domínguez, y lo que planteó fue, bueno, pues cuando nos pongamos de acuerdo, cuando el Parlamento se ponga de acuerdo y seamos capaces de cambiar la ley, pues trajimos una proposición no de ley para hacer esas modificaciones, finalmente ratificadas. Teóricamente tendría que haberse producido ese hecho. Pues no, continúan adelante. Ahora estamos en un Gobierno que va a cambiar mediante otro decretazo la ley de cambio climático, y estamos viendo como el consejero, en este caso de Transición Ecológica del Partido Popular, defiende todas esas modificaciones en las que parece que no va a dar participación a los grupos parlamentarios, y sin embargo vemos como la mayoría de los cabildos se le están revelando, entre otros, por supuesto el de Gran Canaria, ya lo ha manifestado, pero vemos que también el de Fuerteventura, donde gobierna su socio de gobierno en el Gobierno de Canarias. Por tanto, estamos viendo no solo un gobierno que no gobierna, por lo menos para las mayorías, ni lo que se está decidiendo en el Parlamento, sino que además no se ponen de acuerdo entre ellos. Y así es difícil, evidentemente, pues que Canarias salga adelante, o que islas como Fuerteventura, que tienen claro un cierto modelo de desarrollo, por lo menos en ese sentir ciudadano, porque ya vemos cómo esta iniciativa de las tierras raras, aunque fue Nueva Canarias quien coge ese testigo de la ciudadanía, viene de esos movimientos sociales como una clara expresión de rechazo hacia un modelo que podría ser ese el modelo, pero que han dicho que no, que así no. Y creo que un gobierno que se precia por escuchar, lo que tiene que hacer luego es aplicar lo que escucha. Y esto lo digo y termino, pues por otro de los elementos que creo que han marcado este primer año de legislatura. Esas manifestaciones ciudadanas absolutamente masivas, las del 20 de abril, sacaron casi a 100.000 personas en toda Canarias. El presidente del Gobierno dijo, primero los criminalizaba llamándoles turismofóbicos a todos ellos, luego a los 10 días pasaron a ser culpables los empresarios, y luego cuando vieron la cantidad de gente que se movieron, dijeron que habían escuchado. Y yo le he dicho ya en numerosas ocasiones que no dudo que haya escuchado, pero si escuchó no entendió nada. No entendió nada, porque es que no han hecho absolutamente nada, ni con las tierras raras, pero ni con la Tejita, ni con Cuna del Alma, ni con El Mojón, que son 9.000 viviendas más en el sur de Tenerife. Continúan con el circuito del motor, es decir, continúan absolutamente con todas y cada una de las iniciativas. Se han planteado el establecimiento de una tasa turística. Nada, en definitiva, la misma hoja de ruta, como si no hubiera sucedido nada, eso sí, escuchando, ¿no? Escuchando para luego no hacer nada. ¿Qué opinan ustedes sobre la subida salarial? Sin duda alguna son imprescindibles para nosotros. Es decir, la subida salarial del Parlamento, que perdón. La noticia pensaba que se refería a la subida salarial. Sí, no, porque es que precisamente y porque además ese es uno de los debates que estamos planteando en el Parlamento. Precisamente Natalia acaba de intervenir a lo largo del día de hoy en una moción donde es necesario seguir mejorando las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Creo que se ha avanzado en España con algunas medidas fundamentales. Hablo, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, que ha pasado hasta no hace mucho por debajo de los 700 euros, estamos llegando ya a los 1.100, eso es lo que va dignificando también la calidad de vida de la gente. Y lo enlazo con lo que decía antes, cuando estamos creciendo más que nunca, cuando la situación económica en nuestra tierra avanza como nunca antes lo ha hecho, cuando las cifras turísticas son de récord absoluto, vemos cómo se está regateando un 2, un 3, un 4% de incremento salarial. Y nosotros decimos que no puede ser, que las personas que están trabajando, que son los que realmente son los protagonistas, evidentemente tienen que ver el conjunto de la sociedad repercutido también en sus bolsillos, pues ese crecimiento, esa redistribución de la riqueza. Por eso lo planteaba, porque además ha estado presente en el debate y a colación un poco de las ideas sobre el incremento en estos días que se ha aprobado para el Parlamento. Yo quiero dejar claro 2 o 3 cuestiones. Yo sé que esto es impopular, da igual lo que diga, lo tengo clarísimo. La mayoría de la gente que nos está escuchando, cada vez que se habla de que los políticos han incrementado los salarios de alguna u otra forma, no gusta. Entonces, da igual todas las florituras que intentes hacer para justificarlos, pero bueno, yo voy a explicar exactamente qué es lo que ha estado detrás de esa subida de las retribuciones. Y hablo subida de las retribuciones porque es lo único que sube, lo otro son actualizaciones. Es verdad que esas actualizaciones se manifiestan a través de subidas, pero tiene su explicación. La única subida que va a haber es la del 2% de los salarios, exactamente igual que el conjunto de los funcionarios públicos y precisamente de los trabajadores y trabajadoras del Parlamento. Por cierto, la primera desde el año 2018,
no había habido ninguna subida salarial desde ese momento y además teníamos que remontarnos luego con anterioridad al año 2012, porque también ahí fue la última subida, además con una bajada voluntaria del 5% en aquel momento de los salarios que nunca se recuperó ni se ha recuperado. No vamos a recuperar todo lo que ha subido el IPC o las subidas que en otros sectores se han dado, simplemente ahí se va a incrementar un 2% el salario. Se recuperan la totalidad de las pagas extraordinarias, de las 2 pagas, porque en su momento también se dividieron a la mitad en aquella época de crisis, en el año 2012, y lo que hace ahora, bueno, pues precisamente en esa situación, que sé que sigue habiendo gente que lo está pasando mal, pero es verdad que la situación económica ni de lejos es la que era en otros momentos. Y la que tiene que ver con las dietas, lo que se ha hecho básicamente es también actualizarla al IPC, porque las dietas no se tocaban también desde hace 12 años, es decir, desde el año 2012. Lo que se ha buscado, digamos, un mecanismo de tal forma, se ha hecho un estudio de cuánto se ha incrementado, digamos, las cuantías de la parte de esas dietas que se destinan fundamentalmente pues a pagar o los taxis, el transporte, la alimentación, los hoteles cuando toca quedarse, por ejemplo, como esta noche aquí en la isla de Tenerife, etcétera, ¿no? Pues bueno, desde el año 2012 no se había actualizado, se hizo un estudio y el porcentaje precisamente del incremento en estos 12 años en materia de alimentación, de alojamientos, etcétera, es lo que se ha planteado. Ha quedado por debajo de ese incremento, pero bueno, es verdad que digamos sería como una actualización si fuera el equivalente a que cada año se hubiera ido incrementando progresivamente esas cuantías. Dicho esto, sé que no he convencido a nadie, pero bueno, nosotros entendíamos que de la misma forma que reivindicamos, nosotros al menos somos coherentes en una cuestión. Sí. Nosotros luego no entramos al Parlamento de Canarias y empezamos a decir, como algunos, o votar en contra del incremento del salario mínimo interprofesional, todo lo contrario. O cuando, por ejemplo, en el debate de hoy, cuando se habla de dignificar los salarios o de trasladar esa riqueza que se está generando en el conjunto de Canarias al conjunto de la población, luego no ponemos mil y una excusas para que eso no se traslade, todo lo contrario, entendemos que el conjunto de la ciudadanía, la gente tiene que tener sueldos dignos para poder vivir en condiciones y no malvivir, sobre todo cuando precisamente la carestía de la vida se va trasladando no solo a la cesta de la compra, no solamente al ámbito de la restauración o lo que sea, sino también lo estamos viendo, por supuesto, en el combustible, en la factura de la luz y ni le cuento en el de la vivienda. Claro, lo que pasa es que, Luis, usted además es una persona que hace mucha calle, que está en contacto directo con los vecinos, con los colectivos, que sabe lo que cobra una persona cualquiera en Canarias, que sí, que la subida del salario mínimo interprofesional a 1.180 euros está muy bien, pero con 1.180 euros pues difícilmente se puede vivir. De hecho, estamos hablando de que en Canarias hay un 40% de personas que viven en un umbral de pobreza. A todos ellos, que seguramente trabajan bastante más de 50 horas a la semana en la empresa privada, que efectivamente son los que sufren el aumento de la cesta de la compra del carburante, bueno, por lo menos en las islas que no son las verdes, lo vivimos así que no tenemos ninguna ayuda. Una retribución mensual de 4.054 euros en 14 pagas a un diputado que, por supuesto, no se está desmereciendo el trabajo intelectual que realizan ustedes, que lo hacen y que es un trabajo que dura 24 horas al día. O sea, esto va en el cargo y todos los días del año. Pero claro, si además decimos, ¿no?, es que la presidenta Astrid Pérez recibe un complemento además de 3.133, es que además el resto de la mesa y los portavoces también un aumento de 1.466. Hombre, pues si caer en un debate demagógico, porque no es mi intención en absoluto, si encima además les pagamos también a los diputados las dietas, las pernoctaciones, los traslados y luego todas las herramientas que necesitan, móviles, tablets, etcétera, entendemos, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que el descontento quizá de la ciudadanía, por mucho que haya habido un retraso desde hace 4 años o de hace 4 años hacia atrás, es difícil de entender porque es que no hay ciudadanos de a pie que tengan 4.054 euros y para entrar en el Parlamento, hasta donde yo sé, no se pide una carrera universitaria. No, pero para un trabajo sí, para un trabajo de 4.054 euros sí se pide una carrera. Sí, pero bueno, la mayoría de la gente que está en el Parlamento generalmente suele tenerla, pero al margen de eso, no quiero entrar en esa cuestión. Normalmente cuando estás en un Parlamento te ha elegido la gente, sueles tener unas capacidades y si no, también es verdad que bueno, cuando corresponda te echarán. Sí. Pero yo no voy a entrar en eso porque creo que es entrar en un debate demagógico, pero cuando hablamos de 4.000 y pico euros yo quiero que la gente sepa que ese es el bruto.
Un diputado normal en el Parlamento de Canarias se estaba llevando 2.600 euros de salario, ¿vale? Que es el que no se actualizaba desde hacía 6 años, no 4 años, desde hacía 6 años. Y con anterioridad desde otros 6 años más. El salario. Las dietas, lo que se ha actualizado, no se actualizaba desde hacía más de 12 años, ¿vale? Entonces, un diputado normal en el Parlamento son 2.600. ¿Eso es lo que cobra todo el mundo en la calle? No. ¿Es lo que cobran muchos, por ejemplo, funcionarios de la Administración Pública de categoría A? No, porque cobran más, bastante más de 2.600 euros, ¿no? Entonces, digo esto también porque nos situemos en que, obviamente, si comparamos con quienes peor están en la sociedad, por supuesto, pero si lo comparamos con otras profesiones y otras actividades, también, digamos, de altos cargos, por decirlo de alguna forma, le puedo garantizar... Todo el mundo querría estar en política, está claro, y no es así, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿para ti tu salario es bueno o alto? ¿Es bueno o malo? Yo siempre digo, para mí está mal pagado, pero es un salario muy digno. Y cuando digo está mal pagado, quiero que se me entienda bien. Digo que está mal pagado porque le dedicas la vida a esto. Y cuando digo la vida es mañana, tarde, noche, madrugada, cuando hace falta, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, exposición pública absoluta, todo el mundo tiene que ver con tus cuestiones, es decir, absolutamente todo. Todo el mundo no está dispuesto a hacerlo. Es verdad que ninguno de los que estamos aquí estamos obligados, pero es verdad que es la dedicación absoluta. Yo en esto llevo un tiempo y es verdad que he tenido que renunciar a multitud de cuestiones, entre otras cosas, a haber estado con mis hijos como por ejemplo a mí me hubiera gustado. Evidentemente todo eso tiene sus penalizaciones y tiene, digamos, pues unas ciertas compensaciones, pero vuelvo y reitero, yo durante una época estuve trabajando también en un ayuntamiento, fui concejal en un ayuntamiento y yo cobraba menos que la mayoría de los funcionarios que allí estaban, cuando ellos a las 3 de la tarde, en verano a las 2, estaban en su casa, y vuelvo y reitero, tampoco estoy hablando de que no digo que esos funcionarios no se lo merezcan, pero yo luego continuaba por la tarde y continuaba por la noche, y cuando había un problema me tocaban en mi puerta. Todos sabemos lo que significa también la actividad política. Por eso digo que no está pagado desde el punto de vista de que al final esto es 24/7, pero sin duda alguna es un sueldo más que digno si lo comparamos con lo que cobra la mayoría de la ciudadanía. Bien, bueno, explicado. Explicado. Y sé que no he convencido a nadie, pero bueno. Que va a tener que explicarlo, o ha tenido que explicarlo en muchas ocasiones, quizá. Natalia, ¿algo que añadir al respecto? No, Nuria, agradecerles la oportunidad de darnos voz en este espacio y esperamos en septiembre pues volver a verles por aquí. De acuerdo, pues Luis, que me parece que le toca intervención en esta tarde, o Natalia, que vaya todo muy bien, que se cierre el curso como merece y a seguir en esta lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.